Chicos, ¿cómo les fue con la actividad? ¿Ya eligieron su tema? ¿Ya saben por qué eligieron ese tema? Bueno, el día de hoy yo te voy a poner un ejemplo rápido de lo que tenías que hacer y de lo que tenías que registrar en tu cuaderno. ¿Ok? Yo elegí que quiero hablar sobre un tema de la historia y geografía de San Luis Potosí. Entonces, mi tema es hablar de la historia y geografía de San Luis Potosí. ¿Por qué quiero hablar de él? Bueno, pues porque me interesaría conocer sobre la cultura y la forma de vivir, las festividades y tradiciones de San Luis Potosí y los municipios que hay en él. Lo que yo sé de mi tema es que San Luis Potosí se fundó el día de mi cumpleaños, y como se fundó el día de mi cumpleaños, me gustaría saber cómo se llevó a cabo esa fundación y qué otra cosa se celebra además del día de mi nacimiento, ¿verdad? Luego me di a la tarea de escribir una lista de preguntas que van a guiar mi investigación. Esas son mis preguntas. Yo quiero saber primero, mi pregunta número 1 es: ¿cuándo se fundó San Luis Potosí? ¿Cómo se fundó? Y posteriormente yo voy a hacer todas las preguntas. ¿Cuáles son los platillos típicos de San Luis Potosí? ¿Quiénes fundaron San Luis Potosí? ¿Cuáles son los principales lugares turísticos o los lugares más visitados en San Luis Potosí? ¿Y qué fiestas se celebran ahí? ¿Y qué grupos étnicos hay en el lugar? Posteriormente voy a agrupar todas estas preguntas, yo las voy a agrupar de esta forma. Fíjate bien, hice 7 preguntas y las voy a agrupar para que a la hora de que yo realice mi investigación no busque la respuesta de las 7 preguntas, sino que yo lo resuma y me ahorre un poquito más de trabajo. Entonces yo relacioné mis preguntas de esta forma. La pregunta 1, que hablaba de ¿cuándo se fundó San Luis Potosí? La pregunta 2, que hablaba cómo se fundó, y la pregunta 4, que hablaba quiénes fundaron San Luis Potosí. Para no buscar pregunta por pregunta, pues yo caí en la idea de que puedo relacionar estas preguntas y en lugar de buscar una por una, puedo buscar en internet la fundación de San Luis Potosí. Y con una sola vez que yo teclee ahí este subtema, voy a obtener la respuesta de las 3 preguntas. Luego, en la pregunta donde dice ¿cuáles son los platillos típicos de San Luis Potosí? Seguramente yo voy a encontrar demasiados platillos típicos y lo voy a agrupar para no buscarlo a forma de pregunta. Lo voy a agrupar y voy a elegir un subtema, que acuérdate que esos también me van a determinar cuáles son los subtemas en que se va a organizar mi monografía. Voy a buscar entonces, en lugar de cuáles son los platillos típicos de San Luis Potosí, voy a buscar gastronomía de San Luis Potosí y listo. Luego, en la pregunta número 7, que decía ¿crees que hay algunos grupos étnicos en el lugar? ¿Cuáles existen? ¿En qué zonas? Yo, para no buscar respuesta a cada una de las preguntas, me voy a dar a la tarea únicamente de buscar grupos étnicos de San Luis Potosí y listo. En la siguiente voy a poner, por ejemplo, donde dice cuáles son los lugares más visitados, en qué municipio están, porque recordarás que San Luis Potosí, según lo que yo sé, tiene 58 municipios. Entonces, yo a partir de ahí tengo que ir viendo qué es lo que quiero realmente. Si hablar, hay 58 municipios, pero yo quiero hablar de qué zona. Acuérdate que hay una zona huasteca, una zona medio, un altiplano y una zona centro. Yo tengo que enfocar mi investigación a un solo espacio, porque si no yo estaría hablando, involucrando información de los 58 municipios y ahora sí que prácticamente de todas esas zonas, de la huasteca, zona media, de la zona centro, que es aquí la capital, y del altiplano. Entonces yo voy a poner ahí que en la número 5, que cuáles son los lugares más visitados. Yo a partir de ahí voy a ir delimitando mi tema y digo cuáles son los lugares más visitados, en la zona centro de la capital, ¿verdad? Y ya estoy delimitando mi tema. Cuando yo tengo esa relación, entonces me doy cuenta que mi tema prácticamente va a caer en esto, en conocer cuál es la historia, cuáles las tradiciones y cuál es la cultura. Y lo agrupo. Y en lugar de tener un tema como San Luis Potosí, su historia y geografía,
y haber hecho tantas preguntas a la hora de que yo elabore mi monografía. Este sería mi tema, estos serían mis subtemas y estas serían las preguntas que guiarían qué es lo que tengo que encontrar como información para darle a conocer a las personas. Acuérdate que aquí hay dos funciones, la del escritor, quien investiga, y la del lector, ¿verdad? El escritor va a dar a conocer sobre un tema de interés y el lector pues ahora sí que va a enriquecerse del conocimiento de la investigación que realizó otra persona y agrupó en un solo texto, que es referente a lo que es una monografía. Espero que tú hayas realizado esta actividad y si no lo has hecho, pues que la corrijas y que sigas paso a paso lo que ya habíamos visto en nuestra página 71 de nuestro libro. Te veo mañana. A descansar.